Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Seguramente conoces mis libros de espiritualidad, pero ¿ya leíste también mis libros de ficción? El laberinto del perdón, La vecina de la calle París, Bajo la lluvia, Ese extraño pasajero. ¿Te gustaría tener una copia autografiada? Pídela en mi sitio semillasparalavida.org. Los libros autografiados se envían solo a los Estados Unidos. Pero recuerda que puedes adquirir estos libros desde cualquier país sin autógrafo en edición impresa en Amazon, ebook en Kindle o escuchar los audiolibros. Léelos todos. Te prometo que no podrás soltarlos hasta llegar a su última página. ¿Cómo estás? Te saluda tu amigo Mauricio Pérez en esta emisión de nuestra bitácora en video, nuestro blog. En esta ocasión para reflexionar acerca de un punto o de un tema que para mí resulta bastante importante. Mucho me piden que hable acerca de valores. En verdad no te imaginas la cantidad de personas que me escriben y me dicen, por favor, háblenos de valores, porque se están perdiendo, porque se han perdido. Háblenos acerca de valores humanos. Y sí, ciertamente que es un tema muy importante y necesario hablar de valores. Y son tantos los valores de los que se puede hablar, son tantos los valores que se tienen que salvaguardar y son tantos los valores que debemos recuperar que, bueno, no acabaríamos, pero sí que vale la pena hablar de algunos de ellos. En este caso de uno que para mí, como te digo, resulta de capital importancia. La decencia, la buena educación, ¿sí? La buena educación, el tener buenos modales, el saberse comportar dignamente, el saberse conducir civilmente, tener buena educación. Un valor que lamentablemente se está perdiendo a una velocidad por demás vertiginosa. ¿Por qué es que quiero hablarte acerca de este tema? ¿Qué es lo que me motiva para hacerlo en esta ocasión? Bueno, como te comentaba en la emisión anterior del blog, estuve en la Ciudad de México por espacio de, pues, casi un mes, con motivo de la Navidad. Mes que pasé en la casa de mis papás, prácticamente de tiempo completo. Y una de las cosas que hice en cierta oportunidad, subí a la azotea a lavar mi ropa. Y mientras esperaba a que la ropa terminara de centrifugarse para proceder al arte de tenderla al aire libre para que se secara, pues ahí hay una bodega en la azotea de la casa de mis papás y en la bodega hay diferentes cajas que una y otra vez mis papás me insisten en que revise porque tienen artículos personales míos que ellos quisieran que me trajera y que no me puedo traer todos de golpe porque son muchas cajas y pues tú sabes que eso no se puede hacer. Y también aquí no tengo espacio para tanto. Pero bueno, abrí una de las cajas y me puse a curiosear a ver qué me encontraba. Uy, pues abrir cada una de esas cajas es un viaje al pasado. Y me encontré con uno de mis tesoros. Y seguramente que este tesoro va a sorprender a muchos, porque quizás no imaginen, aunque si ya leyeron mi historia corta, Bajo la lluvia, algo podrán sospechar, algo podrán sospechar. Se trata de este libro que, como lo ves, está forrado. Está forrado en papel manila de color rojo con plástico y que tiene aquí una etiqueta con mi nombre, con el nombre de la escuela, de la escuela secundaria donde estudié. Dice aquí primero de secundaria y dice el nombre del libro. Y está así forrado porque pues así nos lo exigían. Así nos lo exigían. Y dice así, Manual de Urbanidad, ¿no? Manual de Urbanidad. Fíjate, este libro lo usé entre 1983 y 1984, que fue cuando cursé el primero de secundaria. Pero déjame presumirte, si me lo permites, el estado del libro.
porque miren qué condiciones se encuentra. Y no creas que es porque no se usó, ¿no? Por supuesto que sí se usó, era nuestro libro de texto en la materia de urbanidad y buenas maneras, porque era una materia que llevábamos en la secundaria. Y el libro, si lo revisas, está en impecables condiciones. Pero es que así acostumbraba yo a dejar mis libros de texto. Cuando terminaba el año escolar, así dejaba yo mis libros. Siempre me ha gustado muchísimo cuidar los libros. Siempre, desde niño, desde primero de primaria, todos mis libros, que todavía quedan algunos por ahí, siempre están así en estas condiciones. Para mí siempre los libros han sido un tesoro. Bueno, pues creo que es algo que le suele suceder a los escritores precisamente. Amo los libros y aquí puedes ver cuánto los amo, que así los cuido. Pero te digo, no te vayas con la finta. No porque esté en buen estado significa que no se usó. Se usó y de hecho se usó doble. Se usó doble porque déjame decirte que cuando mi mamá compró los libros, salimos de vacaciones de sexto de primaria y apenas salimos el último día de clases en la ceremonia de premiación y demás, y caminamos un par de cuadras a donde estaba la secundaria para pedir la lista de útiles escolares y de libros que mi mamá necesitaba comprarme para el próximo año, ya para entrar a la secundaria. Y entre esos libros estaba el manual de urbanidad, que no es cualquier manual de urbanidad, es el manual de urbanidad y buenas maneras, porque este libro es el que es conocido como el Carreño, el manual de urbanidad y buenas maneras para uso de la juventud de ambos sexos, en el cual se encuentran las principales reglas de civilidad y etiqueta que deben observarse en las diversas situaciones sociales, por Manuel Antonio Carreño. Pues este es el famoso manual de Carreño, o el Carreño, como le dicen muchos, el manual de urbanidad. Hay muchos, por supuesto, pero este es como que la máxima expresión de los manuales de urbanidad. Entonces mi mamá me compró los libros desde que estábamos en las vacaciones de verano antes de entrar a la secundaria, y cuando mi abuela, que realmente mi abuela pues era la encarnación del manual de urbanidad y buenas maneras, se enteró de que me lo habían comprado, se lo pidió a mi mamá. Y pues en las tardes que me daba mi abuela clases de piano, después de la clase de piano, me ponía con ella a leerle en voz alta el manual de Carreño y me explicaba cómo ir aplicando todas las reglas de urbanidad que aparecían en este manual, de manera que cuando entré a la secundaria, este manual no solo lo había ya leído, sino que lo había estudiado con mi abuela y ya me lo sabía. Y todos los viernes teníamos la clase, era la última clase de la semana que nos daban, de hecho, teníamos la clase de urbanidad y buenas maneras y nos la impartía la subdirectora, que una, pues, era una religiosa que yo no entiendo qué hacía fuera del convento, pero estaba fuera del convento. No sé si colgó los hábitos y se metió de maestra y eventualmente se convirtió en la subdirectora de la escuela porque era una escuela laica. El caso es que después de años que estuvo trabajando en esta escuela como maestra y como subdirectora, después volvió al convento, volvió a su orden religiosa, qué bueno que así haya sido. Pero era ella quien nos daba la materia de urbanidad y buenas maneras, y yo la disfrutaba mucho. Debo confesarte que yo la disfrutaba mucho. Pues vamos, es algo que en mi casa se inculcaba, y sobre todo mi abuela, que se lo sabía pues bastante bien. Es algo que también ella me inculcaba desde siempre, y me acuerdo que me resultaba a veces fastidioso, sobre todo creo que me resultaba fastidioso porque me daba pena. Que por ejemplo iba ya en quinto de primaria, en sexto de primaria, y entonces lo que hacía mi abuela es que cuando íbamos en la calle, caminaba junto a mí. Y entonces ella me decía, tienes que caminar de este lado. Y cuando vayas en la acera, tú tienes que ir de este lado. Y la dama va de este. Y dobla el brazo y ponlo con firmeza. Y ella se tomaba de mi brazo. No, así no, está muy flojo. No, así no, va muy rígido. Tienes que hacerlo así. Bueno, es que mi abuela fue de las personas que, o de las damas que cuando ella era jovencita, pues
fue de las que aprendieron a descender las escaleras con libros en la cabeza y zapatos de tacón, déjame decirte. Entonces, pues imagínate. Así que me instruía así, y en los restaurantes se sentaba junto a mí para decirme: así no se empuña el tenedor, tienes que empuñarlo de esta forma, y el cuchillo así. Vamos, para mí resultaba un fastidio, sobre todo porque me daba pena que me estuviera corrigiendo, según yo, enfrente de todo el mundo, porque mi abuela me corregía y yo sentía que toda la gente en la calle tenía la mirada fija en mí, en cómo colocaba el brazo para que ella se sujetara de mí y en cómo tomaba yo los tenedores, cosa que no, ni quien se fijara, pero yo así lo percibí a esa edad. Pero bueno, gracias a todo eso, pues aprendí todos esos detalles y te digo, se dio vuelo cuando me compraron el manual de Carreño. Y pues mira que me lo encontré ahí en esa bodega de la casa de mis papás, en una de las cajas estaba, y pues mira, sin polvo ni nada, estaba muy bien protegido en esta caja, y dije, me lo tengo que llevar, me lo tengo que llevar. Algo he de hacer con este manual, tal vez le dé lectura, tal vez grabe un podcast, ¿tampoco no? ¿No resultaría interesante darle lectura al manual de Carreño en un podcast? Digo, pues sí, es que hay que rescatar valores, y sinceramente que la decencia, la urbanidad, los buenos modales, las buenas maneras son realmente un valor humano importantísimo, porque a fin de cuentas, saber conducirnos civilmente nos hace conducirnos con dignidad. Y siendo nosotros hijos de Dios, tenemos que apuntarle a ser lo más dignos posibles. Y esa dignidad se expresa en nuestra conducta y se expresa en nuestra forma de hablar también. Entonces, pues sí es un valor que resulta muy importante y que, como te digo, es un valor que aceleradamente se está perdiendo. Se está perdiendo. Y para mí es capital, para mí es capital. Te cuento un par de incidentes muy desagradables que tuve, no en este viaje, sino en el viaje anterior que hice a México. Em, Igual, con motivo de la Navidad, llevé en uno de los días a mis hijos y a mi sobrino, los llevé a un parque de diversiones muy famoso que hay al sur de la Ciudad de México, ese de las 6 banderas, el Six Flags. Y pues se subieron ellos a una montaña rusa. Yo no soy de montañas rusas, así que mientras ellos hacían la larga fila y se subían y demás, me senté, había una mesita con una sombrilla, y me senté simplemente a esperar a que ellos bajaran. Pues coincidió con que ese día varias secundarias de la educación del sistema de educación pública, pues fueron de paseo al parque de diversiones. Así que había muchísimos estudiantes, todos ellos con sus uniformes de sus escuelas públicas, que de hecho no eran de la ciudad misma, sino que venían de algunas ciudades cercanas a la Ciudad de México. Y de pronto eran de secundaria, o sea, entre sus 15 y sus 18 años. De pronto, sin más, se sientan tres en mi mesa, sin pedirme permiso siquiera. Se sentaron en mi mesa, alrededor de mí. Lógicamente, pues como buenos adolescentes, pues estaban hablando cosas sin sentido, muertos de risa, con buen humor. Perfecto, todo eso perfecto. Pero de cada 5 palabras que pronunciaran, 3 palabras eran una vulgaridad, una ofensa, una injuria, una grosería. Y pues eso sí me irritó bastante, porque dije, bueno, este trío de barbajanes no solamente no me pidieron permiso de sentarse en mi mesa, sino que además de todo me están faltando al respeto hablando de esa forma con una persona mayor. Digo, ya soy una persona mayor. Eso no me pareció en lo absoluto. Los paré en seco, los paré en seco. Y, y sí que se intimidaron, ¿eh? Y yo pensé que a lo mejor siendo 3 contra 1 me iba a salir el tiro por la culata, pero no, logré intimidarlos. Y más cuando les dije que quería hablar con su profesor. Eh, Me esquivaron la mirada, se quedaron callados, les dije que no era broma, les dije que quería hablar con el profesor. Vaya, 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 el profesor era otro barbaján del mismo calibre, así que pues, ¿qué se puede esperar?
¿Qué se puede esperar? Pero qué desastroso es eso, qué desastroso es eso. Qué desastroso verdaderamente es eso. En ese mismo viaje, pocos días después, fui con mi esposa a tomar un café, fuimos a hacer algunas compras propias de Navidad. Nos detuvimos, pues, en una cafetería muy popular, hay una cadena de tiendas que se llama Sanborns, que siempre tiene una cafetería, una fuente de sodas. Nos metimos a tomar una taza de café y tuve que pedirle a la mesera que nos cambiara de mesa, porque justo detrás de mí, y mira lo que son las cosas, estaba, por la hora que era, estaba el restaurante vacío. Había una mesa ocupada, como a medio restaurante, otra mesa ocupada en la periferia del restaurante, y nos colocaron justo al lado de una de las mesas en la periferia, pero detrás era un grupo de señoritas, todas ellas ataviadas con ropa de trabajo, iban con traje sastre, en fin, como que venían saliendo de trabajar y se detuvieron también a tomar un café. Tuve que pedir que nos cambiaran de mesa por la misma situación entre las cuatro. Bueno, igual de cada tres palabras, dos eran una majadería. Y sí pedí que nos cambiaran de mesa. Yo iba a pasar un rato agradable con mi esposa, no me metí, vamos, o sea, no era una cantina de vaqueros, yo no entiendo. Y eran mujeres. Díganme anticuados si quieren, pero no puedo consentirlo, no puedo tolerarlo, no, simplemente no me cabe eso en la cabeza. Y ya es de lo más normal, ya es de lo más normal. La vulgaridad está en los labios de prácticamente casi todo el mundo. Y eso no es posible, no debería ser. Se ha perdido el respeto a todos, a hombres, entre mujeres, a menores. He visto en supermercados, en estos viajes, he visto en supermercados a mamás hablando así con sus hijos, pero hablando así en conversación. ¿Es en serio? Sí, es en serio. Claro que es en serio. Claro que es en serio. En mi casa, estas faltas de respeto siempre han sido brutalmente prohibidas, brutalmente prohibidas. Y por lo mismo es que en mi casa nadie se expresa así. Nunca. Y estamos entrenados para no expresarnos así bajo ninguna circunstancia. Entonces sí que resulta chocante. En verdad resulta chocante. En nada se puede decir que es un paso adelante social que la gente se vuelva vulgar. Al contrario, es un paso atrás y un gran paso atrás. Pues este viaje tuvimos que llevar a mi mamá a una consulta con un médico en un lugar en donde no hay donde estacionarse. Y mi mamá tenía que entrar con el médico ella sola, entonces la dejamos y aparte no sabíamos cuánto podía tardar, pero era muy posible que tardara por lo menos una hora esperando a que la atendiera el médico más el tiempo que iba a durar su procedimiento con él. Así que la dejamos en el consultorio y nos fuimos a una cafetería, mi papá y yo, a desayunar en lo que mi mamá era atendida para después ir por ella. Y pues igual, estábamos mi papá y yo desayunando, al lado estaba un par de señoritas trabajando, iban vestidas con ropa de trabajo, tenían sus computadoras encendidas mientras desayunaban, estaban claramente trabajando, discutiendo incluso cosas de trabajo, pero igual era intercalando majaderías a diestra y siniestra como si nada. En verdad, la vulgaridad está en los labios de cualquiera. Se ha perdido la urbanidad, se han perdido las buenas maneras, se ha perdido la decencia. Se ha perdido la buena educación y se tiene que rescatar. Al menos yo le sigo apostando a la decencia como valor supremo, como valor supremo. Porque cuando se pierde allá esos niveles, es por lo que después vemos el mismo tipo de comportamiento en retiros espirituales. Es por lo que vemos ese mismo tipo de comportamiento en grupos parroquiales.
Es por lo que vemos ese mismo comportamiento entre grupos de diáconos, entre grupos de seminaristas, entre grupos de sacerdotes, y no me digan que no, porque sí es cierto. Y habrá entre ellos quien vea este programa y se esté riendo de mí. Lástima, lástima, pero es la verdad. No me van a decir, no me van a decir que tiene algo de bueno la vulgaridad. Es un vicio, no es una virtud. Es un vicio, no es una virtud. Y quienes se dedican a la evangelización, quienes se dedican a rezarle a Dios, quienes se dedican a alabarlo, quienes se dedican a hablar de él evangelizando, necesitan una boca que sea consistente con el hablar de Dios, con el hablar bien de Dios, con el hablarle bien a Dios, con el alabar a Dios, con el rezarle a Dios. De otra manera, vale la pregunta, es legítima la pregunta, con esa boca, predicas con esa boca, le rezas a Dios con esa boca, alabas a Dios. Tú sacerdote, tú seminarista, tú diácono, tú catequista, ¿somos o nos hacemos? Somos o nos hacemos. Y aquí sí es un punto. Yo sé que este aspecto que estoy tocando puede incomodar a muchos y le causará risa a muchos más. Lo sé, no me importa. Pero es un aspecto del cual estoy plenamente convencido y es un aspecto en el que sí, por supuesto, como todos, tengo mis puntos débiles, como todos tengo mis defectos, como todos tengo mis pecados, todos los tenemos, nadie se salva. Pero en materia de decencia y buena educación, aquí sí. Te digo que tengo la autoridad moral para hablarte acerca de lo que te estoy hablando. ¿Por qué? Porque se me educó con mucho cuidado, con mucha firmeza, para que la decencia fuera un valor supremo como persona. Es decir, a mis hermanas y a mí se nos educó para ser damas y caballeros. Punto. Y con el ejemplo además, no solo de palabra. Y quien me conoce, y es lo que respalda lo que te estoy diciendo, quien me conoce en persona, podrá constatar que lo que digo es cierto. Porque desafío a cualquiera que me conozca en persona a que mencione una sola vez en que me ha visto conducirme de una manera inapropiada, de una forma vulgar, de una forma descortés, de una forma soez, faltando a las reglas de la etiqueta incluso. Desafío a cualquiera a que me lo demostrara. No podría, no podría. Sabes que esto ya lo he contado en alguna ocasión, cuando estaba en la secundaria precisamente, hubo un suceso que se me quedó muy grabado. Porque con eso me di cuenta de que la gente sí se fijaba. Y fue que un día estaba yo en la mañana, en lo que iniciaban las clases, estaba en el patio de la secundaria, estaba conversando con un par de amigos, muy decentes ellos, por cierto. Estábamos conversando y de repente yo no sé si alguien pasó cerca de nosotros o alguien detrás de nosotros, alguien habrá dicho alguna palabra que no sé. Pero cerca de nosotros había un grupo de compañeras, de compañeras de nuestro salón de clases, que pues me conocían desde el jardín de niños, porque estudiamos juntos desde el jardín de niños hasta que salimos de la secundaria. Y recuerdo que las alcancé a escuchar que una de ellas dijo: oigan, ¿qué Mauricio dijo una grosería? Y empezaron a discutir entre ellas. No, ¿cómo crees, Mauricio? Él no, ¿que tú no oíste? Pues yo sí oí algo, pero no fue él, ¿o sí? No, pues es que yo lo oí. ¿Será o no será? Hasta que otra de ellas resolvió, bueno, pues ese hombre un día se le iba a acabar saliendo una. Vaya, me sentí fatal porque otra vez para mí esto es un valor supremo. Que bueno, pasados los años, a lo mejor si en esta ocasión me las encontrara de frente y la dijera enfrente de ellos o de ellas, lo tomarían de lo más normal, porque como te digo, la vulgaridad parece que está ya en los labios de casi todos.
Pero en ese tiempo, pues, me llamó la atención que le sorprendiera pensar que se me había salido a mí una grosería cuando no sucedió. Y sí que me sentí ofendido de que pensaran que pude llegar a ser capaz. Y eso me reafirmó la convicción de que no iba yo a caer en bajezas. Y en verdad, por molesto que llegue a estar ante la injusticia o por lo que tú quieras, incluso perdiendo los estribos, bueno, digo, yo no pierdo los estribos, tengo buen control, pero jamás le faltaba el respeto a nadie, absolutamente a nadie. Es parte de ser civil, es parte de tener buenas maneras, es parte de ser bien educado, es parte de ser decente, en verdad. Ojalá siguiera existiendo la Liga de la Decencia. Es más, me aventaría como presidente de la Liga de la Decencia. Rescatemos la decencia, por el amor de Dios. Somos hijos de Dios. No caigamos en la vulgaridad. Sepamos conducirnos, sepamos expresarnos. Hablé mucho ya en este programa de hablar con vulgaridad y todo eso, pero no solamente es eso, es el saber conducirnos con propiedad. Este manual de urbanidad, y a lo mejor ya, pues hablándote, fíjate, a lo mejor hablando de esto, ya un señor de más de 50 años como yo, y contándote que estudió esto cuando iba en la secundaria el siglo pasado, pues a lo mejor ya resulta un tema obsoleto. Ya ese señor de cuando en el siglo pasado le dieron clases de urbanidad, eso ya está fuera de moda, eso ya pasó de moda. Pues qué mal si pasa de moda, porque enseñar a los adolescentes, incluso a los niños, a saber conducirse en todo lo que implica, con todo lo que implica. No es que no tenga nada de malo, es que es muy necesario, es muy necesario. Este manual incluye aspectos del aseo, de cómo llevar una conversación, de cómo caminar por la acera, de cómo comer, porque después es en la mesa donde más resalta quién, de qué cuna procede cada quien, es la verdad. Y a lo mejor el manual, pues es caduco en algunos temas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay prácticas aquí que ya no existen, pero hay muchas otras que sí, que siguen existiendo. Por ejemplo, lo del lado en del que se camina en una acera es algo que no se me olvida, y aquí mismo lo dice, y mi abuela me lo enseñó desde antes de que leyéramos el manual. Pero pues el caballero le da la pared de la acera a la dama. ¿Y esto para qué era? Para que si pasaba un carro y salpicaba con un charco, pues el caballero la protegiera, por caballerosidad. Entonces, por eso es por lo que el caballero camina del lado del arroyo y la dama camina del lado de la pared. Y si se cambia uno de acera a la acera de enfrente, entonces se invierte la posición, ¿no? Por ejemplo, el orden en el que se descienden y se ascienden las escaleras. Según el manual, cuando ascienden las escaleras o cuando descienden las escaleras un, un hombre y una mujer, la mujer debe descender por delante. Pero cuando se ascienden las escaleras, el hombre tiene que ascender por delante y la mujer por detrás. ¿Por qué? Pues porque si acaso la mujer viste con falda o con vestido, pues así lleva discreción y no se preocupa de mostrar nada o que por accidente el hombre vea nada, ¿ves? Entonces, dependiendo, pues el hombre va adelante o va detrás. Todo ese tipo de detalles se explican aquí en el manual de urbanidad. De qué lado se colocan los cubiertos. Es que es sorprendente la cantidad de personas que ya no saben de qué lado se coloca el tenedor, el cuchillo, la servilleta, el vaso, con qué mano se toma el vaso, con qué mano se toma la cuchara. A la hora de comer, que te digo que es cuando más se nota quién está bien educado y quién no, es la verdad. Por ejemplo, cuando sirven un plato seco, pues los comensales tienen que esperar a que se les sirva a todos y ya una vez que están todos servidos, entonces todos comienzan a comer al mismo tiempo los platos secos. Pero cuando se trata de una sopa, aquí lo dice en el manual, porque así es, cuando se trata de una sopa, en el momento en que te sirven la sopa, en ese momento comienzas a comerla, no esperas a los demás. En ese momento comienzas a comerla.
Si comes un plato seco, lo puedes acompañar con pan, pero las sopas nunca se acompañan con un trozo de pan, por ejemplo. ¿Qué otra cosa dice el manual acerca de los alimentos que recuerde? En fin, o sea, son muchas cosas, son muchos detalles. Te digo, a lo mejor sería interesante darle lectura a todo el manual a través de un podcast, pues para que quien lo conozca lo recuerde y quien no lo conozca lo aprenda, lo aprenda. Por ejemplo, una práctica en México que mucha gente hace sin saber que es de mala educación es que abre la comida diciendo o deseando buen provecho, cuando hacerlo es de hecho de mala educación. Se empieza a comer, punto, pero desear buen provecho es de suyo una falta de educación. Hay que saber conducirnos, hay que saber ser decentes. En verdad, yo le sigo apostando a la decencia. No sé, este programa, insisto, incomodará a muchos, le dará risa a otros más. A los que les dé risa no me importa ni tantito, pero tal vez este programa también suscite la reflexión de algunos y los haga pensar dos veces, ¿Por qué han permitido que la vulgaridad haya penetrado a sus hogares de esta forma? ¿Por qué permiten ustedes que sus hijos se conduzcan de esa forma tan vulgar, cuando ustedes mismos les han dado el ejemplo? Para empezar. ¿Y por qué permiten muchos que ven este programa que la vulgaridad penetre incluso los círculos apostólicos en los que se manejan? En las parroquias, en las sacristías mismas, por el amor de Dios. En las sacristías mismas, por el amor de Dios, ¿cuántas veces no hay bromas, carcajadas y entre bromas y carcajadas en las sacristías? Lo cual no está mal. Se va una que otra vulgaridad del sacristán, de la señora que nunca falta en la sacristía o del párroco mismo. Y de ahí salen muy piadosos a rezar y a alabar a Dios. Tiene que haber consistencia. Tiene que haber, en verdad, consistencia. Otra vez, la decencia es virtud. La vulgaridad es un vicio. Y son las virtudes, los buenos hábitos, los que construyen a un buen ser humano. Y para poder ser un buen cristiano, primero se necesita construir un buen ser humano. Un buen ser humano es un ser virtuoso. Un buen hijo de Dios. Te agradezco tu atención y tu compañía y espero que esta reflexión te haya sido de provecho. Hasta la próxima. Olivia es azafata en Southwind Airlines. 6 meses atrás, su esposo Julio murió en un accidente volando un avión ultraligero. Tras un largo duelo, Olivia decide volver a volar para ocupar su mente y superar su pérdida. En su primer vuelo, descubre entre los pasajeros a su marido. Ella lo confronta, pero él asegura no conocerla. ¿Está mintiendo? ¿En verdad no la recuerda? ¿O en verdad no la conoce? Coloca tu mochila debajo del asiento delantero y ajusta bien tu cinturón de seguridad. Al abrir este libro despegarás en un vuelo hacia una aventura que te atrapará hasta el final, mientras ayudas a Olivia a desenmarañar el misterio que envuelve a ese extraño pasajero. Ese extraño pasajero, la nueva novela de tu amigo Mauricio Pérez. Disponible en Amazon en edición impresa, Kindle y audiolibro. Ese extraño pasajero, un thriller que te mantendrá atrapado hasta la última de sus páginas.